No nos retiraremos de Gaza bajo ninguna circunstancia. Rescataremos a los secuestrados israelíes sin negociar ni dar nada a cambio. Exterminaremos por completo a Hamás. Bueno, nos retiramos parcialmente de Gaza, pero no del todo. Ok, liberaremos 10 palestinos a cambio de cada israelí que liberen los terroristas. De acuerdo, no logramos acabar con Hamás, pero les hicimos pasar un mal rato al menos. ¿Por qué me miran así? Nadie es perfecto. Tras más de 15 meses de brutal violencia en Gaza, Hamás y el gobierno israelí alcanzaron un acuerdo de alto el fuego, en principio permanente. Tras unos días de incertidumbre sobre los últimos detalles acordados entre las partes, el acuerdo comenzó a implementarse casi en perfecta sincronía con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Un hecho que por un lado no parece nada casual y por el otro se presta a todo tipo de interpretaciones. Pero comencemos con lo que dice el acuerdo de alto el fuego, que se divide en 3 fases, en parte superpuestas entre sí. La primera de ellas, la que acaba de arrancar, consiste en la liberación mutua de rehenes. El Movimiento Armado de Liberación Palestino ya comenzó a entregar algunos de los 33 rehenes israelíes acordados para esta fase. Mujeres menores de edad, hombres mayores de 50 años y personas con la salud afectada. Por su parte, las autoridades israelíes, a su vez, dieron inicio paulatinamente a la liberación de casi 1.000 palestinos, que incluyen no solo a miembros de Hamás, sino civiles y excluye a los militantes que participaron en la operación del 7 de octubre de 2023. Si en el día 16º de esa primera fase ambas partes están conformes con el cumplimiento por parte de la otra y se mantiene el alto al fuego, se comenzaría a negociar la segunda fase, que incluiría la liberación de militares israelíes y hombres menores de 50 años, mientras se prosigue la liberación de palestinos por parte de Tel Aviv. Durante esta primera fase, además, comenzó una retirada gradual de las IDF de Gaza. En sus diferentes fases incluye tanto el norte como el sur de la franja y, más determinante aún si cabe, el llamado Corredor de Netzarim, mediante el cual los israelíes dividieron el territorio gazatí en 2. Esto permitiría el regreso de algunos palestinos afortunados a sus hogares, teniendo en cuenta el nivel de destrucción generado por las fuerzas ocupantes. Por otra parte, el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, ya va reactivando su actividad gradualmente, permitiendo el ingreso de ayuda humanitaria que Tel Aviv impidió u obstaculizó en estos 5 trimestres de masacre. Si todo sigue sobre la marcha en esta segunda fase, se comenzaría a negociar los detalles de la tercera y definitiva, que es la más determinante a efectos del futuro de Gaza y, lógicamente, la más compleja de implementar y analizar. Por un lado, comenzaría la reconstrucción del territorio y por el otro, se definiría quién debería ejercer el poder político en el lugar. Tal vez el punto que más desencuentros genera entre las partes. Tel Aviv se niega rotundamente a que Hamás continúe controlando el enclave y también a que en su lugar lo haga la Autoridad Nacional Palestina que gobierna en Cisjordania. Los israelíes, tan generosos, quieren ejercer el poder en Gaza ellos mismos, tal como hicieron entre 1967 y 2005, argumentando que esa sería la única manera de asegurarse que no se vuelvan a incubar y desarrollar movimientos armados palestinos en el lugar. Obviamente los palestinos se niegan de plano a que los israelíes ejerzan el poder en Gaza, lo que es bastante comprensible, teniendo en cuenta cómo lo ejercieron en estos meses. Y tampoco es que la propuesta de Tel Aviv entusiasme particularmente a la llamada comunidad internacional. En su gran mayoría considera que la autoridad en el territorio no debe ser Hamás, pero sí estar conformada por palestinos. Tras darse a conocer el acuerdo y cumplirse sus primeros pasos, comenzaron las interpretaciones sobre lo que implica geopolíticamente, a quién beneficia o perjudica más o menos, y como no podía ser de otra manera, dado lo trascendente del anuncio, el reparto de méritos y deméritos relativos a que se haya hecho finalmente realidad y sobre todo, ¿por qué no se hizo antes? En general, ante este tipo de situaciones, ambos firmantes de un acuerdo de cese de hostilidades proclaman ser los grandes ganadores y haber impuesto al otro lado condiciones o realidades que no estaban dispuestos a aceptar por las buenas.
este no parece ser precisamente el caso. Basta con comparar las reacciones de la población en Gaza y la de los militantes de Liberación Palestino con el carómetro en Tel Aviv. Mientras los primeros bailan y celebran el acuerdo como una victoria de su resistencia, el gobierno israelí fuerza sonrisas y trata de convencer a los israelíes escépticos de que todo está ok. Lo que ocurre es que durante todo este año y pico, Netanyahu y sus voceros han insistido una y otra vez en que no se retirarían de Gaza, rescatarían a los rehenes sin hacer concesiones de ningún tipo a cambio y aniquilarían por completo a Hamás. 3 objetivos que no solo no lograron cumplir, sino a los que renuncian mediante el acuerdo. Por otra parte, aunque parezca difícil de creer, hay miembros del gabinete de Bibi al lado de los cuales el primer ministro parece la reencarnación de John Lennon. Y ahora, en lugar de derramando sangre como es su costumbre, el primer ministro israelí está sudando sangre mientras trata de vender a sus socios de coalición todavía más fanáticos que él la idea de que el acuerdo no es lo que parece. Con no demasiada suerte de momento, pues ya varios ministros de su gabinete han renunciado por su, con perdón de la expresión, desacuerdo con el acuerdo. Y es que para los partidarios e integrantes más fanáticos del ya de por sí gobierno fanático Netanyahu, no debe de resultar fácil contemplar cómo, por cada puñado de israelíes liberados en Gaza, Tel Aviv debe liberar decenas de palestinos, ni tampoco ver centenares de milicianos de Hamás, a quienes proclamaban que estaban a punto de exterminar, celebrar el alto el fuego por las calles de Gaza. Pero eso es lo que dicta la realidad en el terreno, local y global, a pesar de que por el número de víctimas y destrucción, algunos creyeran que la posición de fuerza la tenía el lado israelí. Y aunque está todo muy incipiente y puede ser que, en efecto, el gobierno israelí no cumpla ni la 10ª parte de lo que firmó, en estos momentos, a pesar de las caras largas en Tel Aviv, a excepción de los familiares de los rehenes israelíes en manos de Hamás, en el resto del mundo flota en el ambiente la sensación de que el acuerdo, con sus avances y parones, sí va a detener, aunque sea por unos meses, la masacre. Y por supuesto, ante ese ambiente, más de uno quiere sacar pecho. Para ser más concretos con lo de más de uno, de hecho, son 2 principalmente. Desde poco antes de la firma, tanto Donald Trump como Joe Biden trataron de presumir de ser el principal artífice del acuerdo. Lo que ocurre es que mientras de uno de ellos existen tanto motivos para creerle como para no hacerlo, en el caso del otro, lo cierto es que no se lo cree ni él mismo. El nuevo presidente, tanto poco antes como después de la firma, se proclamó el principal responsable del pacto, afirmando además que apenas invirtió un par de meses en el asunto y sin siquiera haber asumido el cargo. Aunque en condición de anonimato, varias fuentes señalan que hace pocas semanas el enviado de Trump a Tel Aviv, a pesar de no ser por entonces ningún cargo oficial, presionó a Netanyahu a sentarse con él un sábado, día de descanso religioso hebreo, y el trato del huésped al anfitrión fue rudo, seco, claro y, hablando más callejero, malandreado. Según estos reportes, Steve Witkoff básicamente dijo a Bibi que el mensaje de Trump era que tenía 2 opciones, o bien aceptar la propuesta de alto el fuego, o bien aceptarla también. Esto no implica para nada que ahora vaya a haber un pro-palestino en la Casa Blanca. El nuevo presidente simplemente está buscando lo que siente que encaja mejor con sus planes para la zona, que si se parece al plan que presentó en su primer mandato, sería una Palestina fragmentada hasta el absurdo y atada de pies y manos por sus vecinos israelíes. Sea cual haya sido el grado de implicación y mérito de Trump en este acuerdo, difícil creer que la victoria del candidato republicano en noviembre no tuvo nada que ver, sobre todo si comparamos con la gestión de su predecesor al respecto. Y es que si bien existen dudas razonables sobre el rol del presidente entrante, nadie tiene dudas sobre el papel jugado por el saliente. La gestión de Biden fue clave para que Netanyahu y su gobierno llevaran adelante lo que pudo convertirse casi que en una especie de solución final, con perdón, en Gaza. No solamente vetaron incontables iniciativas de alto el fuego en la ONU, sino que el grado de destrucción y exterminio de los palestinos en estos 15 meses solo fue posible por el apoyo prácticamente incondicional del expresidente y su fiel compañero de aventuras genocidas, Antony Blinken, que
que ofrecieron cobertura diplomática y armamentística sin fin a Tel Aviv. Debido a su rol en la masacre, el secretario de Estado vivió una amarga despedida en su última comparecencia pública en su cargo, increpado por 2 periodistas que fueron sacados de la rueda de prensa por la fuerza. Un auténtico escándalo que se queda muy corto al lado de lo que lo provocó. Como ven, un acuerdo de esta magnitud no podía sino prestarse para diversos análisis y reparto de responsabilidades. Pero tanto si el texto se termina cumpliendo en todo o en parte, lo que sí queda claro es que a pesar de haber sido sometido a extremos insostenibles y hasta grotescos de violencia por parte de las fuerzas israelíes, en especial durante estos 15 meses, el pueblo palestino sigue viviendo, sigue resistiendo y sigue escribiendo su propia historia. Y más pronto que tarde, llegará el día en que no se vea forzado a escribirla con su propia sangre.